Bienvenidos a la segunda entrega de SGM Moda, un espacio consagrado a la moda auspiciado por el Festival Sui Generis Madrid. En esta edición dedicada enteramente al Renacimiento, tenemos el inmenso honor de que nos ilustren sobre esta época tan fascinante e importante para la moda española, miembros de la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana. Comenzamos con la sedería en Pastrana y su importancia geopolítica de la mano de Ana Rosa Sánchez. Hola, Ana Rosa. Ella es empresaria en varios sectores, enamorada de la historia y de la villa que vio nacer a sus antepasados. Se define a sí misma como evolimaniaca y, como no podría ser de otra forma, fan de Ruy Gómez de Silva como empresario y creador de la industria sedera en Pastrana. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana. Te doy paso, Ana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por permitirnos promocionar nuestra villa de Pastrana. Yo os voy a hablar sobre la sedería de Pastrana, que fue una parte muy importante. Así que voy a comenzaros un poquito una introducción. La adquisición y creación de los talleres de la villa de Pastrana. Ruy Gómez de Silva adquiere la villa de Pastrana un 27 de marzo de 1569. A los descendientes de doña Ana de la Cerda y Castro, abuela de su esposa, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, con la intención de crear un mayorazgo para su primogénito, Rodrigo de Silva, adquiriendo distintas propiedades en la Alcarria. En 1569, el primer duque de Pastrana establece condiciones económicas favorables para animar y así atraer a la villa mercaderes y empresarios portugueses. Estos comienzan a desarrollar la industria sedera, pero la mano de obra necesaria aún está por llegar a la villa. Aquí os muestro una imagen de los moriscos expulsados de Granada, que fueron los que llegaron a proporcionar esa mano de obra que iba a ser necesaria en Pastrana. Por lo tanto, ahora os voy a hablar de la llegada de los moriscos y la creación del barrio del Albaicín en Pastrana. En los próximos meses del año de 1570, Ruy Gómez de Silva, junto a su esposa e hijos mayores, don Rodrigo y doña Ana, realizan un viaje a Andalucía para terminar de acordar el matrimonio de su hija mayor con el 7º duque de Medina Sidonia. Tras solucionar estos temas, viajan a Córdoba, donde seleccionó cuidadosamente trabajadores moriscos, de los denominados moriscos de la paz, por no haber estado implicados en la sublevación de las Alpujarras de Granada. El 10 de noviembre de ese mismo año se solicita la entrega de 200 familias para que vivan, habiten, cultiven la tierra y desarrollen los oficios. Estas familias llegan a Pastrana el 5 de diciembre de 1570, con un número aproximado de 1.400 personas. Esta llegada supuso un cambio drástico en la infraestructura urbana de la villa. Acoger este incremento de población y este incremento en el censo fue posible por el patrocinio del primer duque de Pastrana y financiación por parte de mercaderes moriscos composibles. El barrio del Albaicín se transformó en una zona industrial y comercial. En 1573, el gobernador refleja 279 casas. En 1585, estas suman 464 edificaciones. De estas, 70 se ubican fuera del Albaicín, lo que nos indica el incremento progresivo de la población morisca, así como la integración en la villa de Pastrana. Aquí os muestro dos planos antes de la llegada de los moriscos, en 1570, y posteriormente a la llegada de ellos. Se ve a mano derecha cómo se amplía el barrio del Albaicín. El organigrama de la industria sedera en Pastrana fue fundamental, y ahora os voy a comentar un poquito cómo fue. La industria sedera en Pastrana se concibe para ser desarrollada desde el punto cero, plantando moreras en la viga del río Arglés. Así era la forma de asegurar el sustento de los productores de la seda, es decir, los gusanos. Se preparaban piscinas donde realizar las tinturas. Y aquí voy a hacer un inciso. El duque de Pastrana aseguró contar con los mejores productos y apoyos. Casó a la hermanastra de su esposa, doña Isabel Hurtado de Mendoza, con Diego de Bernuy y Barba, uno de los dueños de la compañía Bernuy, especializada en el comercio del pastel,
flor que daba un color azul muy apreciado en la industria tinturera. Se sabe que estos señores tuvieron residencia fija en la villa de Pastrana, lo que da idea de la relación existente entre ambas familias. Se construyeron telares, tornos donde torcer el hilo. Fue tan notable la demanda de estos tejidos que pronto tendrían una importante clientela. Estos tejidos eran comparados con los del Reino de Granada, es decir, de lo mejor. Tiendas donde comercializar los productos y mercados, uno semanal, otro mensual y uno anual, concedido por Felipe II el 11 de mayo de 1573, que tenía proyección en distintos reinos y cuya duración era de 12 días. Se sabe que existían 14 tiendas en torno a la plaza, 19 en la zona de las Huertas, que posteriormente sería el ya nombrado barrio del Albaicín. También surgió una red de comerciales que rotaban cada 2 meses con una estancia de 8 días. Llegó a ser tanta la demanda que algún mercader tuvo que ceder 4 telares al monasterio de San Pedro de Pastrana para poder hacer frente a esta gran demanda, como digo. Esta gran industria se debió sobre todo a los profesionales que formaron parte de este proyecto. Entre ellos se encontraban nombres como Hernán López el Feri, dedicado a la seda. Tenía tanto poder que junto a su esposa Beatriz Hermet y su hermano Álvaro Hermet, casado con Ángela de Sotomayor de la familia de hidalgos y cristianos viejos, financiaron la construcción del convento de concepcionistas franciscanos de la villa. Diego Hernández Chapit, otro nombre importante en esta industria, Luis Hernández y Lorenzo Ruiz, todos importantes sederos. Gonzalo Hernández, ebanista, especialista en taracea, también dio nombre a esta villa de Pastrana. Además, dejaron algunas de sus señas de identidad que aún se siguen conservando entre nosotros, como los jardines escalonados, las huertas llenas de frutales, que hicieron llegar aquí la granada, la morera, la higuera. Todo esto da una seña de identidad a Pastrana. También fue reseñable la industria creada de taracea de muebles, aunque ese no es el tema de nuestra charla. Aquí os muestro una ilustración de una fábrica de tejidos del siglo XVI, donde se ve cómo se están realizando los tejidos. Lamentablemente, esto tuvo un fin y fue la expulsión de los moriscos y la repercusión que tuvo esta expulsión en la industria sedera. El 10 de julio de 1610 se firma la expulsión de los moriscos de forma definitiva. En Pastrana, esta expulsión se hace efectiva en el año 1614. En este momento salieron de la villa 2.214 personas, según están en los escritos. En Pastrana, además, habían comenzado años antes a tener problemas entre la población cristiana vieja, que tenía lazos con el Tribunal de la Inquisición, ya presente en Pastrana, y los moriscos para evitar la ascensión de la población morisca en la villa, que cada vez estaba teniendo más importancia y estaba siendo más integrada en la vida común de Pastrana. El tercer duque de Pastrana abre las puertas a los que quisieran venir a su territorio, pero el descenso demográfico en Castilla, la recesión económica de España, no facilita esta empresa. Llegan nuevos trabajadores desde Madrid, Toledo, Granada y Flandes. A ellos se les ofrecen libertades excepcionales fiscalmente hablando y amparo político, por lo que la mano de obra que antes recaía sobre la población morisca ahora será suplida por los nuevos cristianos portugueses y tejedores flamencos, aunque en una proporción bastante menor. Los ingresos por las alcabalas nunca llegaron a ser tan notables como los que había anteriormente. Las casas, talleres, tornos y tintes quedaron sin arrendar. Mientras existió el monopolio de la seda que concedió al duque primero de Pastrana, el rey Felipe II, Pastrana tuvo una gran industria. No había competencia para ellos, pero cuando estos privilegios cesan, la villa comienza su declive. De estas épocas de bonanza, hoy quedan entre nosotros un zoco transformado en plaza de toros, unas piscinas de tinturas transformadas en spa y los recuerdos y una mezcla de culturas que se hacen sentir en cada rincón de Pastrana.
Muchas gracias por dejarme hablar un poquito de mi pueblo y de la villa que tuvo tanto poder en su momento. Gracias. Ahora os voy a dejar con mi compañero Jorge. Sí, vamos a hablar ahora, nos va a hablar Jorge de la Fuente de la figura enigmática de Ana de Mendoza, de la princesa de Éboli. Mujer intrigante, ambiciosa, bella e influyente, de las más influyentes en la corte de Felipe II. Nos va a hablar Jorge de la Fuente, consultor empresarial para entidades aseguradoras, aficionado a la historia y amante de Pastrana, de su historia y su patrimonio. Actualmente es el secretario de la Asociación Damas y Caballeros de Pastrana. Gracias, Jorge. Te dejo para hablar de, creo que el crush de todos nosotros, que es la princesa de Éboli. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y buenos días. Nuestra historia sobre Pastrana. Yo os voy a hablar de la princesa de Éboli, un personaje enigmático y sobre el que se han contado muchas leyendas. La presentación la hemos llamado Ana de Mendoza de la Cerda, una influencer del siglo XVI. Siguiendo con los comentarios de Celia, recordar que en épocas anteriores la vestimenta era una forma más de pertenencia a un grupo social. Artesanos, labradores, clérigos, burgueses o nobles vestían con unas características muy concretas cada uno. Hoy en día, con una moda globalizada, es muy difícil poder asignar a una persona a un grupo social por su vestimenta. Pero hay algo que no ha cambiado y no hemos inventado en el siglo XXI, los influencers. Ana de Mendoza lo tenía todo para ser la influencer del siglo XVI. Aristócrata perteneciente a uno de los linajes más poderosos de la época, bella, inteligente, rica, elegante. Si observamos los retratos existentes sobre ella, podremos comprobar que es un ejemplo total de vestir a la española. La biografía de la aristócrata Ana de Mendoza está llena de misterios, desde el parche que lució con orgullo y elegancia desde su infancia hasta su reclusión en su propia casa de Pastrana ordenada por el mismo rey Felipe II, pasando por su oscura relación con el secretario de Estado Antonio Pérez. Todos estos hechos enturbiaron la vida de esta grande de España. Ana de Mendoza y de la Cerda era la única hija de don Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda y doña María Catalina de Silva y Toledo. Nacida el 29 de junio de 1540, Ana recibió una exquisita educación. Poco se sabe de su infancia, en la que presenció los constantes conflictos entre sus padres. Fue en aquellos primeros años cuando empezó a usar un parche en su ojo derecho. Una caída, una mala estocada jugando esgrima o un defecto en el ojo. Lo cierto es que nunca se supo con seguridad la razón por la que Ana ocultó siempre en público esta parte de su cara. Algo que, por otro lado, parece ser que no le importó, pues lució su defecto con dignidad e incluso dejó inmortalizarse con él. Fue el propio rey Felipe II quien decidió con quién debía casarse una de las herederas más importantes de los reinos españoles. Para ello eligió a Ruy Gómez de Silva, un noble segundón de origen portugués que había llegado a la corte castellana con el séquito de la emperatriz Isabel, madre del rey. Convertido en secretario y hombre de confianza del rey prudente, este no dudó en entregarle a Ana como esposa. El matrimonio se celebró en 1552, cuando Ana era una niña de 12 años, por lo que la relación no se consumó hasta años más tarde. Ruy había recibido del rey el principado de Éboli en el reino de Nápoles, por lo que él y su esposa ostentarían el título de príncipes. Ana aportó al matrimonio el título de condes de Mélito cedido por su padre. Tras años de ausencia por razones de Estado, Ruy volvió al lado de su esposa en 1559. A partir de ese momento y hasta la muerte de él, sería una pareja feliz y estable de la que nacieron 10 hijos. De su numerosa descendencia, 10 hijos nacidos entre los años 1561 y 1573, cabe señalar al primogénito Rodrigo de Silva, segundo duque de Pastrana y soldado de Portugal y Flandes, quien pudo ser fruto, según algunos historiadores, de las relaciones entre la princesa y el rey. Diego de Silva, duque de Francavilla, quien fue muerto por los turcos en la batalla. Ana Mendoza de Silva, duquesa de Medinasidonia,
Ruy Gómez, marqués de la Eliseda, Fernando, quien profesó con el nombre de Fray Pedro González de Mendoza y llegó a ocupar las sedes episcopales de Osma y Sigüenza y las arzobispales de Granada y Zaragoza. Y Ana, la pequeña, quien acompañó a su madre durante su prisión y tomó el hábito de monja carmelita. La desaparición de su marido trastocó a la joven viuda, quien se dispuso a ingresar en el convento de las Carmelitas de Pastrana, que años antes había erigido Santa Teresa en aquella localidad. Si en aquel tiempo la santa ya se había enfrentado con la princesa por su entrometimiento en la construcción de dicho convento, su intento de convertirse en monja no agradó para nada a Teresa. Tras un rocambolesco ingreso en la clausura, en la que Ana quiso imponer sus propias normas alejadas de la rigidez y austeridad de las carmelitas, la princesa volvió de nuevo a la corte de Madrid. Es entonces cuando Ana de Mendoza decide volver a ocupar el puesto que considera que la corresponde. Como miembro del clan de los Mendoza, la princesa de Éboli se educó en la convicción de que le correspondía por nacimiento una preeminencia social única. Además, su madre, Catalina de Silva, también aristócrata y de origen portugués, resultó ser una mujer de carácter y muy cultivada, al igual que su tía paterna María de Mendoza, con quien también pasó la infancia y adolescencia. Con ellas aprendió a moverse en el selecto ambiente de los palacios familiares y en la corte real. Como dama de honor de la princesa Juana de Austria y luego de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, adquirió un rango social y político que le permitía cartearse con la misma reina de Francia, Catalina de Medici, madre de Isabel de Valois. Gracias a su matrimonio con Ruy Gómez, hombre de confianza de Felipe II, tomó contacto con los asuntos políticos, en los que su familia creía tener derecho a intervenir casi en pie de igualdad con el soberano. Es el trasfondo de un linaje inmensamente rico e influyente, y a la vez orgulloso de su poder, lo que en gran medida explica la conducta de doña Ana de la Cerda, mucho más, desde luego, que su condición de mujer fatal. Sin que todos los Mendoza formaran un bloque y tuvieran las mismas actitudes, muchos de ellos en el pasado habían alardeado de su independencia frente a la monarquía y habían mantenido posiciones que hoy calificaríamos de liberales. Bajo Felipe II, la aristocracia iba quedando cada vez más domesticada por una monarquía de creciente poder y dominada por juristas y funcionarios, y por una ideología de intransigencia religiosa. La princesa de Éboli se negó hasta el final a aceptar esta evolución, del mismo modo que su marido había pugnado por una orientación política conciliadora que quedó en minoría a partir del estallido de la Guerra de Flandes. De forma quizá más instintiva que razonada, doña Ana repudiaba un modelo de monarquía en el que decidía una sola persona a través de consejeros, a menudo de origen oscuro, como Vázquez de Leca, el perro moro al que culpaba de su prisión, o quizá también Escobedo, que había sido su escudero y a quien no podía perdonar que se mete en lo que hacen los grandes señores. No sabemos hasta dónde llevó doña Ana esta oposición a la monarquía de Felipe II. Se ha dicho que formó el plan de casar a sus hijos con los pretendientes del reino de Portugal, justo antes de que Felipe II la anexionara en 1581, lo que explicaría el rencor del rey. Hubiera participado ella o no en el asesinato de Escobedo, muchos estaban convencidos de que así sucedió. Su empecinamiento en no pedir perdón y sufrir la cárcel hasta el final es un último testimonio del talante orgulloso e independiente de la alta aristocracia castellana antes del triunfo completo del absolutismo. La explicación más corriente ya en esos mismos años consistió en suponer una intriga amorosa. Muchos creían que doña Ana, viuda desde 1573 de Ruy Gómez, príncipe de Éboli, mantenía una relación íntima con Antonio Pérez. Algunos afirmaron haberlo sorprendido en situaciones comprometidas. De hecho, uno de los hijos de la princesa abandonó en una ocasión la casa de su madre escandalizado por su comportamiento, aunque probablemente tenía motivos de interés personal para esa actitud. Los historiadores se dividen respecto a la probabilidad de que tal relación haya existido, aunque parece que no puede descartarse por completo. En cambio, resulta mucho menos creíble una segunda especie de intriga que también corrió desde los años de prisión de doña Ana, la de que en su juventud había mantenido una relación amorosa con el mismo Felipe II, quien luego, despechado por la nueva amistad de la princesa con Antonio Pérez,
habría querido vengarse de forma arbitraria. El mismo Pérez sugirió una motivación de este tipo en sus opúsculos contra Felipe II, escritos desde el exilio. Y en estos y otros textos se apoyarían los lideratos que desde el siglo XVII empezaron a construir la historia legendaria que ha pasado a la novela, la ópera y el cine. En cualquier caso, nos encontramos ante un personaje carismático y que marcó una época trascendental en la historia de España. La princesa de Éboli, la mujer fatal de la España del siglo XVI. Como tal, la calificó Gregorio Marañón en el libro que escribió sobre Antonio Pérez. Esa condición le ha atribuido la historiografía, la literatura y el cine durante muchos años. La literatura romántica europea la estigmatizó, insertándola como figura principal en la red de perversidades que se adjudican a Felipe II. La obra de Saint-Real sobre Don Carlos, el hijo de Felipe II, escrita en el siglo XVII, había sentado las bases del papel presuntamente conspirativo del personaje, al que se atribuía la responsabilidad de contribuir al idilio del príncipe Don Carlos con su madrastra Isabel de Valois, esposa de Felipe II. Caprichosa, frívola, ambiciosa y seductora, se le llegó a atribuir e intentar seducir al propio príncipe Don Carlos. La ópera de Schiller nos pinta a la Éboli como una dama intrigante y examante del rey, enamorada de Don Carlos, sin conseguir la correspondencia de este. La etiqueta de presunta amante del rey Felipe II sería arrastrada historiográficamente por los narradores de la vida del rey. Le dio carácter de presunto rigor Gaspar Muro en 1877 y han sido muchos los historiadores que lo han repetido, asociando el personaje más que a Don Carlos y su muerte a lo que ocurrió 10 años después, el asesinato de Juan de Escobedo y la caída en desgracia de Antonio Pérez. El exotismo del parche de su ojo derecho contribuyó al mito, aunque no siempre se tuvo en cuenta en qué ojo llevaba el parche. Belén Rueda interpretó el personaje con el ojo izquierdo tapado. Poco a poco los historiadores han ido rescatando a la Éboli de su papel de persona sin escrúpulos. Lo hizo de alguna manera Fernández Álvarez en el 2009 y sobre todo han contribuido decisivamente a su revisión histórica Trevor Dodson y Helen Reed, publicando su correspondencia con 74 cartas autógrafas que han proporcionado una aproximación a su personalidad mucho más benévola. Es difícilmente creíble que todas las penalidades de la Éboli en sus últimos años fueran el producto de la necesidad del rey de esconder los presuntos amores con ella, que había divulgado Escobedo como tantas veces ha dicho. Ciertamente pudo ser amante del rey, que tuvo muchas. Ella asistió a la boda, por ejemplo, del rey con Isabel de Valois. Conoció al rey muy de cerca y desde luego pudo ser amante de este y de Antonio Pérez paralelamente. La convicción actual de los historiadores es que en las desgracias de la Éboli, más que el mórbido papel de mujer fatal entre el rey y su secretario, contó la problemática política. La verdad última de toda la historia de la Éboli nunca la sabremos, porque la documentación originaria se ha perdido. Posiblemente la quemó el propio rey y, desde luego, es absurda la tesis de que Pérez se llevaría a su exilio cofres con papeles comprometedores que nadie ha visto nunca. Por más esfuerzos que se han hecho por acumular información respecto a los supuestos secretos de la Éboli con Nacho Ares a la cabeza, ni siquiera hoy tenemos clara su iconografía. Su arquetípico retrato atribuido a Sánchez Coello no es de este autor y es muy posterior a su muerte. Como conclusión final, deciros que a mi humilde entender la tragedia de la princesa de Éboli se podía resumir en mujer, independiente y siglo XVI. No se podía concebir en esa época el que una mujer fuera dueña de su destino y tuviera el acceso al poder que tuvo ella. No lo podía asumir el rey, que la encerró de por vida sin juzgarla, ni lo podía asumir la propia familia Mendoza, que la cabeza visible del linaje fuera una mujer. Por mi parte nada más, daros las gracias por permitirnos dar esta conferencia y doy paso a Javier Gumiel, que va a ser la persona que os va a hablar del Festival Ducal. Ahora Gracias le presento. Y buenas tardes. Muchas gracias. Quería hacer un pequeño inciso y es que como mujer que me interesa la moda muchísimo, quería dejar claro que una mujer con tanto poder en la corte de Felipe II, viuda para más ende, y con estos tejemanejes sobre si era el amante
o no era el amante, y el asesinato de Escobedo. Yo creo que es más fácil desviar la atención sobre esto, ¿no? Sobre que era un lío de faldas, a señalar el carácter conspiparanoico que tenía Felipe II, ¿no? Yo siempre he pensado, leyendo lo de Gregorio Marañón, que Escobedo fue asesinado porque se pensó que podía representar un peligro para la persona de Felipe II. Y es que Escobedo viene de Flandes unos meses antes y, bueno, es que era un señor gallardo, desafiante, elegante y, claro, era el hombre de confianza de Juan de Austria. Y Juan de Austria, claro, imaginaros lo que era Juan de Austria en la corte española. O sea, era un señor guapísimo y que, claro, Felipe II tenía muchísimo miedo de que Juan de Austria volviera de Flandes rodeado de tropas fieles a suplantar a Felipe II y ocupar su trono. Pero es que yo creo, y siempre he pensado, bueno, es que Juan de Austria siempre ha sido mi crush, siempre ha sido como lo que vosotros tenéis con Ana de Mendoza, ¿no? Yo lo tengo con Juan de Austria. Entonces, claro, era el bastardo de Carlos V y Bárbara Blumberg, ¿no? Carlos le llamaba Jeromín y mientras, o sea, era un apelativo muy cariñoso. Y mientras Felipe II estaba estudiando fuera de España, a Jeromín se le lleva a Carlos V a su retiro a Yuste y le instala en Cuacos de Yuste, que todavía se puede ver la casa donde vivía Juan de Austria. Entonces yo siempre pienso que ha sido este pequeña envidia entre hermanos, ¿no? Y Felipe II estaba aterrorizado de que Juan de Austria, que tenía muchísimo más carisma que él, que además llevaba un león como mascota por la corte. O sea, es que era maravilloso que viniera y le suplantara. Entonces, claro, yo creo que se murió de miedo cuando volvió Escobedo, que en realidad después se ha visto por diferentes cartas, ¿no? Que Escobedo fue a la corte para buscar dinero y tropas para seguir con la guerra de Flandes y no para hacer un tejemaneje y quitar a Felipe II del trono. Pero bueno, fijaros las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sobre Ana de Mendoza y sobre Antonio López. Y bueno, el carácter magnífico de Ana de Mendoza, elegante y soberbia hasta el final. O sea, es un ejemplo para todas nosotras. Vamos a hablar ahora con Javier Gumiel Rascado. Perdonad, pero es que necesitaba contarlo. Y nos va a contar un poco sobre el Festival Ducal de Pastrana, que nació en el 2001, ¿no? Como en el propósito de promocionar el turismo en Pastrana, y rememora el periodo histórico de mayor esplendor de Pastrana, ¿no? El siglo de oro español. Realizáis conferencias sobre la historia de la villa, jornadas gastronómicas, intercambios culturales y, sin duda, las recreaciones históricas y vuestros desfiles de trajes renacentistas, como hemos visto hoy, son los eventos principales y diferenciadores de vuestro Festival de Pastrana, Javier. Javier Gumiel Rascado es un apasionado de la historia y, más concreto, todo lo que rodea a la princesa de Éboli de su tiempo. Es el exdirector del Festival Ducal de Pastrana, aficionado al canto coral y la actuación, en donde participó en varios grupos. Director y libretista de las visitas teatralizadas al Palacio de Pastrana, coordinador de eventos culturales y actual presidente de la Asociación Damas y Caballeros de Pastrana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya te dejo paso. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Como mis compañeros, daros las gracias por darnos esta oportunidad de presentar a más gentes por otros medios nuestra historia y nuestro patrimonio. Pues yo empezaría diciendo sobre el Festival de Pastrana. El Festival de Pastrana es mucho más que una recreación histórica o la recreación de una época o un tiempo. Os diría que el inicio de este festival fue en el año 2001, bajo el título de Fiestas Ducales,
con la idea por parte de un grupo de empresarios y en colaboración con el ayuntamiento de promocionar el turismo ducal de la Villa Ducal. Su idea característica y principal era crear unas jornadas de teatro donde acudieran los amantes de este arte trayendo a compañías de primera línea. Su director, Juan Pedro de Aguilar, impulsó la creación de la Asociación de Damas y Caballeros, iniciando el taller de costura donde se confeccionarán los trajes que habrían de lucirse esos días. Juan Pedro también recuperó el grupo de teatro amateur Moratín de Pastrana, esta vez para el teatro clásico. Durante sus primeros años, pues, esta era la identidad del festival, el teatro y desfiles de trajes que abarcarían del gótico al siglo de oro. Después de su arranque y la marcha como director de Juan Pedro de Aguilar, se empezaron a planear nuevas alternativas. Habría que utilizar el teatro, sí, pero contando nuestra propia historia. Fue así como Nuevas Ideas surgiría un proyecto que intentaría abarcar más espacios y colaboraciones, especialmente de Pastrana. La Asociación de Damas y Caballeros, Asociación Coral La Paz, Grupo de Teatro Moratín, Banda de Música de Pastrana y la Asociación de Empresarios, en colaboración con el Ayuntamiento, formarían lo que es la Federación de Asociaciones de Pastrana. Todo se puso en marcha para poder integrar de una manera rigurosa todas estas asociaciones, empezando un ilusionante trabajo implicando a la mayor parte posible del pueblo para hacer conocer la verdadera historia, creando así la marca Festival Ducal de Pastrana. Aquí se pueden ver unas fotos de la Coral La Paz, uno de los participantes de la federación, y el grupo de títeres que sale de la propia Asociación de Damas y Caballeros. Antes decía que no es una simple recreación, una época o un momento concreto. Los responsables, directores y directoras comienzan a revivir la historia de Pastrana y sus personajes. Es ahí donde nos damos cuenta que nuestra historia fue también parte de la historia de España. Una de las diferencias principales del Festival Ducal con respecto a otras representaciones o recreaciones históricas es que al ser tan amplia la vida de nuestros personajes, no es fácil elegir un momento determinado, un episodio concreto, un pasaje de su historia. Por lo que se decide que cada edición del festival tenga una temática, siempre respetando los acontecimientos de cada momento, y todo ello con un nexo común: la princesa de Éboli. Ruy Gómez de Silva, Felipe II, Antonio Pérez, Juan de Escobedo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Fray Pedro González de Mendoza, entre otros interesantes personajes, nos irán mostrando su vida, la que nos obliga a preparar cada año parte de la historia de cada uno de ellos, llevándonos a impartir el conocimiento de esta historia con detalle, pudiendo así transmitir a los pastraneros y visitantes cómo se desarrollaron los hechos realmente, y no como en muchas ocasiones fueron contados y 1000 veces novelados. Esta, por ejemplo, es una foto de las visitas teatralizadas que se hacen en el Palacio de Pastrana. Comienzo del desfile. Continuamos con el festival. Cada edición del Festival de Pastrana va dedicada a un personaje, pero como ya dije, siempre ligado al personaje central, que es el de doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli. Todo nos obliga a preparar cada año libretos distintos para cada una de las representaciones o para la temática de los desfiles, basándonos en hechos que realmente sucedieron y en la mayoría de los casos en los lugares que sucedieron. Para ello se juega y se aprovecha de la complejidad de reputados catedráticos e historiadores que aportan sus conocimientos para el buen uso de esta historia y para cada momento del festival, así como Esther Alegre, Trevor Jackson, Nacho Ares, Guillermo Rocafort y, como no, de los archivos de la Colegiata de Pastrana. Catedráticos y entendidos en el tema que a su vez imparten conferencias durante el festival, adaptadas al título y personaje de cada edición, llevándonos así a recibir cada año una clase de historia
donde todos vamos aprendiendo de todos. Todas las actividades del festival no solo nos llevan a entender mejor la historia, sino también a disfrutar de los monumentos y el patrimonio de la villa de Pastrana. El festival tiene también ese plus, los escenarios naturales donde se creó esa historia. En estos años también ha habido momentos de desconcierto y falta de apoyo por parte de algunas administraciones o asociaciones, pero siempre se ha encarado con nuevas ideas y, sin duda, con la aportación de la Asociación de Damas y Caballeros, hoy alma del Festival Ducal. De ella salen los espectáculos, los bailes renacentistas, los títeres y romanceros, representaciones y desfiles, y sobre todo desde su taller, donde se confeccionan todos los trajes que pueden verse y disfrutar en el Festival Ducal de Pastrana, como también reposteros, banderas, escudos y pendones que vestirán esos días las calles y plazas de la villa. Esta es una imagen de uno de los bailes que hace el grupo de bailes renacentistas de damas y caballeros. En estos años, muchos han sido los reconocimientos otorgados al festival, como el ser miembros de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y con ello ser miembros de la Federación Europea. Fiesta de Interés Turístico Provincial, Premio Nueva Alcarria 2019, y sobre todo el participar en otros festivales por España y Portugal. Mucho ha sido el trabajo, pero este año se ve también recompensado al ser nombrados Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento al que cuesta llegar, pero que una vez conseguido nos hace pensar que el esfuerzo merece la pena y donde al llegar a más personas es una meta conseguida. Personalmente defino a nuestro Festival Ducal de Pastrana como un máster de nuestra historia y la historia de España, edición tras edición, donde las aulas son las propias calles, palacios, casas y plazas de la Villa Ducal, y los catedráticos son los propios pastraneros que se empapan de su historia para mostrársela a quien quiere escucharla, que nos hace aprenderla visualmente y enseñar al mundo nuestro rico patrimonio. Hace algunos años, preguntar por Pastrana, por la vida de la princesa de Éboli y su familia, tenía una contestación con poco recorrido. Hoy no hay pastranero que gracias al festival no conozca su apasionante vida, la posición de estado de Ruy Gómez, las desavenencias entre la Madre Teresa o la princesa de Éboli, la vida de los hijos de los duques, quién compró la villa o cómo la adquirió el príncipe de Éboli. Cabe destacar también del Festival de Pastrana una cosa que no tienen muchos de otras representaciones, como decía antes, ya que la Asociación de Damas y Caballeros decidió hacer visitas teatralizadas al Palacio de Pastrana durante todos los primeros fines de mes. Así que el Festival Ducal de Pastrana, aunque en el calendario está marcado el tercer fin de semana de julio, también se traslada durante todo el año esos primeros fines de semana gracias a la Asociación de Damas y Caballeros. El Festival Ducal de Pastrana no solo ha dado a conocer la historia y el patrimonio. Hoy puede verse en cualquier rincón de la villa un pastranero teniendo una charla con cualquier turista o visitante que pregunte, llegando a extender esa conversación hasta compartir un vino en cualquier local de la localidad. Así pues, el Festival de Pastrana sigue haciendo historia de su historia, la historia viva de una época que aún seguiremos reviviendo. Muchas gracias y por mi parte hasta aquí ha sido mi exposición. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar en estas dos jornadas con nuestro Festival Sui Generis Madrid. Nos despedimos de esta edición dedicada a la moda renacentista, una de las épocas más importantes en la historia de la moda, donde fuimos referencia mundial y el escaparate donde todas las cortes se miraron para vestir a la española. No os perdáis todo el programa que tenemos preparado en Sui Generis Madrid, que lo podéis ver tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales.
Contenidos en sus diferentes secciones como moda, literatura, ciencia y muchísimo más. Podéis verlo en www.suigenerismadrid.com. Muchísimas gracias.